así la podrás lavar. Hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Gracia.
cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios a su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio te acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gozo nuevamente poder llegar a cada uno de ustedes, a sus casas, a sus hogares, a través de este medio. Pero damos gracias a Dios porque nos ha permitido atravesar una semana más y nos está ayudando a crecer en nuestra relación con Él. Y durante el tiempo hemos podido enfocarnos más en su persona. En la mañana de hoy, hermanos, yo quiero llevarles a un texto que Dios me mostró esta semana mientras estaba teniendo mi tiempo con Dios, y una lección que Dios me llevó a conocer y a estudiar durante esta semana. El texto lo encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 16. Pero antes de que leamos el texto de la mañana, déjame ponerte en el enfoque histórico para que podamos entender lo que está sucediendo. Como usted recuerda, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, encontramos al pueblo de Israel pidiendo al profeta de Dios que ponga un rey sobre ellos, que vaya frente a ellos a la guerra, que vaya frente a ellos a representarle a otras naciones, frente a otras naciones, como todas las demás naciones de su alrededor le tenían. Samuel, hermanos, se disgustó. Pero Dios le dice a Samuel: no temas ni tengas problema con lo que ellos están haciendo, porque no es a ti a quien están desechando, es a mí. Samuel lo había tomado personal y Dios le dice: el problema no es contigo, Samuel, el problema es conmigo. Pero ponles un rey. Dios les da a Saúl. Y sabemos que Saúl era un hombre que de primera intención presentó ser un hombre humilde, se escondió en el bagaje, dice la escritura, en el equipaje, cuando le estaban buscando para ser ungido como rey. Pero, hermanos, poco a poco desarrolló o mostró lo que verdaderamente su vida es, su corazón es, y lo vemos como paso a paso se va desviando del camino de Dios y del plan que Dios tiene para su vida. Y Dios, hermanos, le dice a Samuel
que él iba a desechar a Saúl y que iba a buscarse a otro hombre que fuese conforme a su corazón. Y ahora encontramos, hermanos, que Dios escoge a David para que sea el reemplazo a este hombre que en su orgullo, arrogancia y prepotencia había desechado a Dios, había desechado la palabra de Dios, había desechado el enfocarse en glorificar a Dios en su vida. Y hermanos, se comienza a enfocar en sí mismo. Y Dios le dice a Samuel, ahora no va a ser así. El hombre en que yo me he buscado es un hombre que es conforme a mi corazón, es un hombre que va a hacer las cosas conforme a lo que yo pido que él haga. Y es aquí que llegamos al capítulo 16, luego de que Saúl desecha la palabra de Dios, y Dios definitivamente le quita el reino porque no hace obediencia al mandato de Dios cuando lo manda a enfrentar a los amalecitas. Dios le dice a Samuel que suba al monte para ungir a David como rey de Israel. Hermanos, es aquí que llegamos en esta mañana al texto del día de hoy. Y antes de que oremos, yo quiero proponerte o decirte que hoy yo voy a hablarles a ustedes de servicio a Dios. Pero más que del servicio a Dios, quiero hablarles a ustedes acerca de la elección soberana de los siervos de Dios, cómo Dios te escoge a ti para el servicio y cómo el plan de Dios se desarrolla en tu vida, aunque a veces tú ni siquiera piensas que esto es parte del plan de Dios para ti. Y en esta mañana vamos a ver unos principios de la gracia soberana de nuestro Dios en la elección de los siervos de Dios. Yo he titulado el mensaje Un llamado soberano. Vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres majestuoso, porque tú eres el Dios de dioses, Señor de señores. Y Señor, en esta mañana, mientras venimos ante tu presencia, yo te ruego, oh Padre, que tú nos muestres nuestra necesidad de ti, nuestra condición espiritual donde estamos el día de hoy. Y que, Padre, entendiendo quiénes somos y entendiendo, Padre, que tú sabes quiénes somos y lo que en nuestra vida existe. Y entendiendo, Padre, que tú tienes un plan soberano para cada uno de tus hijos. Que nosotros, Señor, regresemos humildemente para hacer lo que tú pides de nosotros, para someternos y consagrarnos a tu voluntad, para que, Padre, tú te glorifiques en nuestra vida. Yo te ruego que nos hables, que nos ministres, porque necesitamos de ti el día de hoy. Prepara nuestros corazones. Pronto esperamos estar reunidos nuevamente como iglesia en el templo que tú nos has dado para servirte. Y Padre, que cuando regresemos tengamos, Señor, la conciencia de que tú tienes un plan para nosotros y que nosotros hemos, Padre, rendido nuestra vida y estamos dispuestos a obedecerlo. Glorifícate en medio de nosotros, ministra nuestra vida y recibe la gloria porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. El misionero a China, Hudson Taylor, estaba listo para predicar un mensaje en Melbourne, Australia. Una vez sentado ahí listo para predicar, se levantó el moderador a presentar a Hudson Taylor. Y nos dice la historia que cuando él se levantó lo presentó como un gran individuo, como una persona ilustre en medio de ellos. Habló palabras espléndidas, un idioma muy elevado para presentar a Hudson Taylor. Y dijo, hoy entre nosotros hay un individuo de grande estima. Hay una persona que podemos considerar como un hombre ilustre en medio de la congregación. Y habló de todas las grandes cosas que Dios había hecho a través de Hudson Taylor, atribuyéndolas a Hudson Taylor en lugar de Dios. Subió al púlpito Hudson Taylor y luego de hacer una gran pausa y un gran silencio, Hudson Taylor bajó su rostro y después de orar le dice a la gente, yo soy un humilde siervo que sirve a un ilustre maestro. Usted ve, hermanos,
no somos ilustres nosotros por lo que hacemos. La gloria de lo que hacemos le pertenece a nuestro Dios, quien nos capacita para cumplir el plan o la función que Él tiene para con nosotros. Es por eso que el Salmo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en esta mañana, hermanos, cuando llegamos al texto, vemos cómo Dios ha desechado al hombre que decide hacer lo que él cree que es más sabio, hacer lo que él estima es provechoso hacer porque es conveniente para su persona, desechando el mandato de Dios, y Dios levantando al trono un hombre que, aunque era falto y faltó más adelante en su vida, siempre mantuvo humildad y siempre mantuvo un espíritu que estaba dispuesto a ser corregido, un espíritu de humillación, que estaba dispuesto a confesar sus faltas y sus pecados a Dios y siempre atribuir la gloria al Dios de dioses y Señor de señores. Un llamado soberano. Nota el texto en la mañana de hoy. Dice la Escritura en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, comenzando en el verso 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Qué preciosa la elección de Dios, qué preciosa la historia de Dios escogiendo al siervo que iba a dirigir a su reino, que iba a dirigir a su pueblo, que iba a sentarse en el trono, y a quien Dios soberanamente desde antes de la fundación del mundo había escogido para que de su linaje viniese el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías prometido, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué preciosa la historia que leemos aquí en la Escritura. Hermanos, Samuel, dice la Escritura, estaba llorando a Saúl. Dice Dios: habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Esa palabra llorar en el texto nos enseña o nos muestra el sentimiento, el corazón humano de Samuel, que era el profeta de Dios.
Samuel está llorando. Esa palabra significa estaba teniendo un luto. Estaba acongojado en su espíritu, estaba triste, estaba desalentado, no tenía ánimo, no tenía entusiasmo. Como dije, estaba de luto por Saúl, perdón. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo tú vas a mantener ese luto? Yo fui el que lo deseché. Lo que es interesante es que cuando Dios cuando el pueblo pide rey a Samuel, para que lo ponga con ellos, Samuel estaba disgustado contra el pueblo. Nota, hermanos, que dice la escritura en el capítulo 8, el versículo 6 y 7, durante esa historia lo siguiente: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Samuel, de primera intención, estaba tomando lo personal y no quería un rey. Pero hermanos, a través de la obra de Samuel y de Saúl y de la relación, el corazón de Samuel había aprendido a amar y a aceptar al hombre que Dios había puesto para ser el primer rey sobre su pueblo Israel. Y es interesante porque cuando Samuel desobedece, no esperando que cuando Saúl desobedece, no esperando que Samuel llegue para bendecir el sacrificio antes de él subir a la guerra contra los filisteos. Y dice la escritura que Saúl por miedo a que el pueblo se le estaba desertando, se estaba apartando, le estaba dejando solo, dice la escritura que tomó el sacrificio que le correspondía ofrecer a Samuel. Y Samuel, Dios le habla en ese momento a Samuel y le dice lo siguiente en el capítulo 13, el versículo 13: locamente has hecho, Samuel está hablándole a Saúl. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ya Dios le había revelado a Samuel que él iba a poner otra persona en su lugar. Y es interesante porque en el capítulo 15, el capítulo justo anteriormente a este, Samuel le dice a Saúl que Dios lo había desechado para que no fuese más rey. Y Saúl trata de que Samuel lo bendiga frente al pueblo y hable bien de él y le lleve y le adore. Y sabemos que Samuel no quería ir, pero después va y ora, y Saúl hace un espectáculo frente al pueblo, como que todo está bien y nada ha sucedido. Y Samuel, hermanos, dice la escritura que no había visto más a Saúl. Nos dice en el versículo 34 del capítulo 15, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. No es esta palabra arrepentirse, no es como nosotros nos arrepentimos, sino que cambiaba de pensamiento. Dios sabía que ya el tiempo de Saúl había terminado. Y ahora Samuel está llorando, su espíritu está acongojado, pero Dios le dice, no vas a seguir llorando. Prepárate y sube, prepara el cuerno con aceite y ve a donde yo te estoy enviando, a Belén, porque allá yo voy a encontrar el hombre que va a tomar el lugar de Saúl. Y hermanos, ¿qué dice la escritura? Que Samuel le dice a Dios, ¿cómo iré? Busca una excusa. Si Saúl lo supiera, me mataría. Es decir, yo ir es una sentencia de muerte. No es si él va a juzgarme o no. Sabemos que si yo llego allí, Saúl me va a matar. Y Jehová le dice, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Pareciera como que Dios está diciendo, oculta la verdad a Saúl. Pareciera como que Dios le está diciendo a Samuel, miente, pero esto no es así. Si sabemos que la escritura dice que Dios manda al hombre a no mentir porque es un pecado abominable a su persona, Dios no le va a pedir a Samuel que él mienta.
lo que Dios está haciendo es reenfocándolo para que Samuel entienda que cualquier cosa que él haga es conforme a su plan. Que cualquier movimiento o cualquier persona que Dios ponga es conforme a su plan. Y que Dios es el centro o la persona a quien hay que adorar y a quien hay que respetar cuando Él escoge al siervo. Porque es la elección soberana de Él y no es la elección del hombre. Y Dios le está diciendo, no te enfoques en lo que estás haciendo. Porque tu enfoque tiene que ser yo y tu enfoque tiene que ser obedecer lo que yo te pido que tú hagas. Por encima de tus sentimientos, por encima de tus emociones, tienes que aprender a enfocarte en mí. Y es interesante porque, hermanos, encontramos aquí entonces que Samuel baja a Belén y dice que cuando los ancianos de la ciudad salen a recibirle, tienen miedo. Belén era una ciudad donde había mucha perversión y corrupción. Y ahora tiene miedo de que Samuel venga para juzgarles, porque Dios le ha mandado juicio a la nación. Y viene y dice, es pacífica tu venida. Y dice, sí, vine a ofrecer un sacrificio. Prepárense. Y es interesante porque la palabra que utiliza para sacrificio es una ofrenda de consagración a Dios. Y para que nosotros podamos hacer una consagración a Dios, entrar a la presencia de Dios, tiene que haber una preparación en nuestro espíritu primero de una ofrenda de aceptación, una ofrenda por el pecado. Cuando tú vas a Levítico capítulos 1 al 7, encontramos toda la ley con referencias a las ofrendas. Y las ofrendas de consagración, de acción de gracias, de gratitud a Dios, le llamábamos las ofrendas de paz, que son olor grato a Dios, siempre seguían o eran precedidas por ofrendas por el pecado. Tenían que estar limpios, habiendo confesado, para poder acercarse a hacer una adoración a Dios. Y hay aquí un mensaje para nosotros. Cuando venimos a adorar a Dios, tenemos que haber hecho una preparación espiritual y estar limpios de pecado y de contaminación para presentarnos ante el Dios de dioses y Señor de señores, para hacer consagración, para dar acción de gracias, para hacer una ofrenda de paz. Y aquí entonces ahora vemos que Samuel personalmente es el que prepara y consagra y trabaja con la familia de Isaí. Y es ahí donde llegamos entonces al texto de la mañana de hoy, o al llamado soberano de Dios sobre su siervo. Nota la idea principal de este texto. Es la siguiente: el llamado de Dios a servirle es una obra divina en la cual Él muestra su gracia soberana al escogerte, su poder absoluto al poseerte y su sabiduría infinita al prepararte. Lo voy a repetir. El llamado de Dios a servirle es una obra divina en la cual Él muestra su gracia soberana al escogerte. Nota que es una gracia. Su poder absoluto al poseerte. Nota que Dios está contigo. Y su sabiduría infinita al prepararte. Dios conoce todas las cosas. Así que en este texto vamos a mirar hoy 3 lecciones de la gracia soberana de Dios, de la elección de Dios para con sus siervos. Y es lo primero que encontramos en estos primeros 5 versos. La primera de estas lecciones es que el llamado a servir es una obra de gracia. Dios escogió a David por gracia. Y de la manera que Dios nos escoge para que le sirvamos es una obra de gracia. Y es lo que vemos en el texto. Aquí Samuel está llorando a Saúl, pero Dios le dice: yo he ungido, yo he escogido a un hombre a quien tú me ungirás. Y obviamente Dios estaba haciendo algo primeramente para con su siervo Samuel. Samuel estaba decaído. Samuel estaba llorando. Samuel estaba triste. Samuel estaba en luto. Samuel estaba acongojado. ¿Y sabes una cosa, mi hermano y mi amigo, en esta mañana? Dios se ocupó de fortalecer y reenfocar a su siervo. Por eso es que le dice al sacrificio. Vas a ofrecer sacrificio, es decir, a reenfocarlo en quien es el centro del servicio.
Tú no estabas sirviendo a Saúl. Tú no te estás sirviendo a ti mismo. Yo sé que tú le amas, pero soy yo a quien tú tienes que amar por encima del hombre. Soy yo a quien tú tienes que servir por encima del hombre. Así que enfócate nuevamente en mi persona. ¿Y cuál es este principio, hermano? Dios tiene una gracia para consolarnos a nosotros cuando estamos necesitados. Sí, los siervos necesitamos continuamente de la gracia de Dios. Porque hay momentos donde nosotros nos desenfocamos. Hay momentos donde nosotros decaemos. Hay momentos donde las circunstancias son tan abrumadoras que nosotros decimos qué va a pasar con nuestra vida o qué vamos a hacer. Pero Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que estar enfocados sobre nosotros y su gracia es suficiente. Nota en estos primeros 3 versos lo que Dios hace para mostrar su gracia a Samuel. Dios le fortaleció escogiendo un nuevo siervo y dándole el privilegio de ser quien le unge. Fue Samuel quien subió a ungir a aquel que Dios ya había escogido. Número 2, Dios protegió a Samuel, reenfocándolo en su persona y quizás de esta manera turbando los pensamientos de Saúl y el control y la prepotencia de Saúl. Dios es nuestro protector, Dios es el que nos protege, Dios es el que nos reenfoca en su persona. Esto es obra de gracia. Número 3, Dios ayudó a Samuel a entender que la función del siervo es obedecer a su mandato por encima de nuestros sentimientos humanos. Eso es una obra de gracia. Nosotros estamos y tenemos que poner a Dios aún por encima de lo que sentimos. Tú no adoras a Dios cuando estás contento. Tú adoras a Dios cuando estás contento y cuando estás triste. Tú no adoras a Dios solamente cuando las cosas están bien. Tú adoras a Dios cuando las cosas son bien y cuando las cosas son mal. Cuando las cosas están de bendición y cuando hay prueba en nuestra vida. Necesitamos adorar a Dios. Es como decía el salmista en el Salmo 34, que ya hablamos en este tiempo de pandemia. ¿Sabes lo que él decía? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. En todo tiempo, en la dificultad y en la bendición, en la prueba y en el tiempo, hermanos, de abundancia. Nosotros alabamos y nos enfocamos en Dios. Y lo cuarto que Dios hace para Samuel, para mostrar su gracia, es que le indica que es Él quien eligió al hombre, no el siervo. Nota que le dice, ungirás al que yo te dijere. Verso 3. Es Dios quien escoge, no somos los hombres. Y los hombres podemos fallar, pero nuestro Dios nunca falla. Pero hay algo más precioso. No solamente la gracia de Dios se mostró al consolar a su siervo, la gracia de Dios se observa en la manera que Él elige a su siervo. Porque nos dice en los versos 4 y 5 que Samuel hizo como Dios le dijo, preparó, invitó a los ancianos al sacrificio, llevó a Isaí al sacrificio, y hermanos, vemos que Él los prepara y llega a la presencia de Dios. Dios estaba diciéndolo, prepáralo, pero tú vas a hacer y ungir a quien yo escojo. En 1 de Samuel, el capítulo 18, nos dice lo que David pensaba acerca de sí mismo y de la familia de su padre. Nota, antes de que te lea esto, que la escritura dice que él fue a Isaí. Y que él fue donde Isaí y él lo preparó a Isaí y que él llevó a Isaí y a sus hijos al sacrificio. Ahora, David no subió primeramente al sacrificio. De hecho, el versículo número 6 nos dice que cuando Samuel vio a Eliab, el primogénito, un hombre alto, prepotente, un hombre de guerra, un hombre que tenía la apariencia de ser líder, Dios le dice, delante de Jehová, estás unido. De la manera que Samuel actúa. Y dice, no mires a su parecer, ni a los grandes estaturas, porque yo lo desecho.
porque Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Sabe una cosa, mi amigo? ¿Sabes una cosa? Dios estaba escogiendo y manifestando su gracia. Usted ve, David pensaba de su familia de esta manera. 1 Samuel 18:23. ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? David sabía que su familia era una familia pobre. David sabía que él era un simple pastor de ovejas. David sabía en su vida que él era una persona que no tenía quizás toda la dote, toda la capacidad para ser el rey de Israel, pero era quien Dios estaba escogiendo. Usted ve, Dios escoge a sus siervos y hay gracia en la manera que Él los escoge. Tú no tienes el derecho de decidir lo que tú haces. Dios es quien te da a ti lo que tú has de hacer. Dios sabía que David huiría de Saúl y se pasaría a los filisteos. Dios sabía cuando escogió a David que David pecaría contra él, adulterando con Betsabé y matando a Urías, el esposo de ella, y censando a su pueblo al final de su vida. Dios sabía que David huiría de Absalón. Dios sabía que David no corregiría a Amón cuando violó a su hermana Tamar. Pero ¿sabe una cosa? Aún así, Dios lo escogió. Esto es gracia. Que aunque Dios sabe lo que somos y aunque Dios sabe lo que hemos de hacer, aún así nos da la oportunidad y el privilegio de servirle. Eso es gracia, primera verdad. Dios nos llama a servir y su llamado es una obra de gracia. Pero no continúa, la historia no termina ahí. Los versículos 7 al 12 que ya leímos nos da una segunda verdad que es sumamente importante. Porque cuando Eliab se presentó y Dios le dijo, no es a este a quien yo he escogido, dice la escritura que Dios le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es interesante, 5 veces Dios utiliza en este verso la palabra mira. Tú puedes engañarme a mí, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios, hermano, estaba mirando la persona de David. Sabiendo todo lo que David iba a hacer, aún así, Dios lo escoge por gracia. Pero esto me lleva a mí a la segunda verdad que tenemos que contemplar. Y es que el conocimiento absoluto de Dios, lo que Dios sabe del pasado, del presente y del futuro, no estorba su gracia. Su conocimiento no estorba su gracia. Y esta verdad es preciosa, hermanos. Hay algo que es interesante. Dios conoce el futuro, pero no estorba la obra de gracia. Continúa extendiéndonos su gracia a pesar de quienes somos. Y aunque podemos caer, su gracia no se aparta de nosotros. David pecó, pero Dios no apartó su gracia. Y cuando David se arrepintió de su maldad, confesó su pecado y reconoció la justicia de Dios, Dios le perdonó y Dios le restauró y Dios le restableció y Dios, hermano, lo ayudó para que continuase siendo el rey de Israel. Nuestro pecado no puede frustrar el último propósito que tiene Dios para nuestra vida. Escúchame esto. Alguien lo puso de esta manera. Alguien dijo, la voluntad del hombre para escoger opera en el conocimiento y poder soberano de Dios. Yo no sé si entendiste lo que dice aquí la escritura. Tu capacidad para escoger opera en el conocimiento soberano de nuestro Dios. Nosotros no lo podemos entender. Yo no puedo entender cómo Dios me da a mí la oportunidad de escoger, pero aún así, dentro de mi maldad y dentro de mi pecado, la voluntad de Dios se cumple en mí. No, Dios no quiere que yo peque. Él me dice que yo necesito ser santo y andar como es digno del Señor. Pero hermano, en su gracia y en su sabiduría y en su soberanía y en su poder absoluto para controlar todas las cosas, Dios siempre se glorifica en nuestras vidas. Qué preciosa esta verdad. Hay dos virtudes que necesitamos entender para aceptar estas verdades fundamentales de la gracia de Dios. Y la primera es la siguiente: Dios opera gracia
Y Él arregla todas las cosas para glorificarse, porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Dios puede ver el final antes del principio. Dios ve lo que al hombre le es oculto. El hombre inclusive no conoce su corazón, pero Dios lo conoce. Es precioso, hermano, que Dios le dice: yo no miro lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, Dios mira la actitud, Dios mira aquello que Él está operando dentro de nosotros. Y la diferencia entre Saúl y David es que David era un cristiano que se podía corregir, era un siervo de Dios que era corregible, que era enmendable, que se humillaba. Saúl era arrogante, prepotente. Llévame frente al pueblo para que me honres frente a ellos en la medida que yo bendigo a tu Dios. David decía: Dios, sé propicio a mí. Contra ti, Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu juicio y tenido por puro en tu palabra. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Qué diferencia la vida de Saúl y la vida de David? ¿Qué diferencia la actitud de Saúl y la actitud de David? Dios estaba mirando el corazón, y David, hermanos, sabía que no podía confiar en él. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 20:12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Dios mira el corazón, y no entendemos la gracia porque no entendemos que Dios está mirando lo que tú y yo no miramos, que Él entiende lo que tú y yo no entendemos, que Él ve lo que tú y yo no podemos ver, que Él sabe lo que Él no nos ha revelado a nosotros, y nuestra visión es limitada, es ciega, es corta. Pero Dios hace toda la obra. Pero hay una segunda verdad, o es una virtud. Hay algo que necesitamos aprender que es importante para aceptar la gracia de Dios, o entender, hermanos, que Dios está obrando de manera soberana, y es que Dios elige de una manera distinta a como nosotros los hombres elegimos. Los hombres elegimos basándonos en habilidades y talentos. Los hombres elegimos mirando educación e intelecto. Los hombres elegimos basados en experiencia y en oportunidades pasadas. Usted ve, cuando yo era director en Prisma Health en nuestros días, en el hospital de Greenville en Carolina del Sur, yo era director de uno de los de negocios y de operaciones de uno de los campuses, y yo tenía que coger un empleado. Yo pedía su resumen para mirar su educación, miraba sus talentos, sus habilidades y miraba sus experiencias para buscar el mejor candidato. Pero Dios no escoge de la manera que tú y yo escogemos. Eso es gracia, porque Dios mira lo que el hombre no mira. No somos actores ante Dios. No podemos poner una farsa, no podemos poner una actuación. Aún nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos y creer que lo que decimos es así, pero a Dios no lo podemos engañar. Así que hay una segunda verdad: su conocimiento no estorba su gracia. Pero la tercera verdad la encontramos en los versículos 13 al 23. Porque en los versículos 13 al 23 nos dice la Escritura que Samuel tomó el cuerno y lo ungió en medio de sus hermanos. Pero nota lo que dice: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Y le piden que busque a alguien que toque el arpa. Y sabemos que Dios envía a David. ¿Sabes lo que me dice esto a mí? Me dice a mí, número 3, que la capacitación del siervo es conforme al plan de Dios. Nosotros a veces no entendemos lo que Dios está permitiendo en nuestra vida para prepararnos, para moldearnos para el futuro. Y hay, hermanos, aquí dos
verdades fundamentales de cómo Dios preparó a David para su servicio de rey. Y lo primero es que Dios, número uno, nos dice el verso 13, que vino el Espíritu de Dios. Verso 13 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Usted ve su poder, Dios provee su presencia, Dios provee su poder para vencer durante tu entrenamiento y durante tu servicio. Qué precioso que la Escritura nos dice, el Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos y dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador, el Espíritu del Padre, no vendría. Y después le dice, si yo me voy, mayores obras que las que yo he hecho, ustedes podrán hacer, porque yo voy al Padre. Y el Espíritu entonces venía a morar en nosotros. No somos nosotros quien tiene el poder para hacer la obra. Es Dios que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros el que puede hacer la obra. La Escritura dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. La Escritura nos dice que es el Espíritu Santo quien consuela. La Escritura nos dice a nosotros que es el Espíritu Santo quien nos recuerda lo que hemos de decir. La Escritura nos dice que es el Espíritu Santo quien nos dirige a toda la verdad. Y nos dice la Escritura que ellos no podían comenzar la obra de Dios en Hechos capítulo 8 hasta que el Espíritu Santo de Dios viniese sobre ellos y fuesen investidos con el poder de Dios. Y fue con el poder de Dios el Espíritu Santo quien ganó a 5,000 hombres para Cristo. No fueron los apóstoles quienes los ganaron. Fue el Espíritu Santo de Dios quien les dio a ellos la capacidad para entender su pecado y le regaló la fe para que pusiesen le regaló la fe para creer y depositar su vida en las manos de Cristo y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mi amigo, no hay nada que yo pueda hacer para que tú seas salvo, sino solamente orar para que el Espíritu Santo de Dios tome su palabra y trabaje en tu corazón para que tú creas para salvación. Es el regalo de Dios. La fe es el regalo de Dios. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y nos dice aquí la Escritura, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en el corazón de David. Sí, hermanos, el Espíritu Santo es el agente catalítico en la salvación, pero es el agente catalítico en la transformación, para que nosotros tengamos el poder, la sabiduría, la habilidad y la capacidad de ser siervos dignos del Señor, que le agrada en toda buena obra, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero hay una segunda verdad que encontramos en los versículos 14 hasta el final del capítulo, y es que Dios es quien ordena tu camino en preparación para tu servicio. La forma en que Dios preparó a David fue poniéndolo en la corte del rey. Dios trajo a David a la presencia de Saúl para que David aprendiese muchas lecciones que con las ovejas no iba a poder aprender. Pero es interesante lo que la Escritura nos dice a nosotros. Porque, hermanos, David no llegó a la corte de Saúl para ser un capitán en el ejército, para ser el jefe de 1000, para casarse con Mical. Dios lo trajo a la corte de Saúl para que fuese su esclavo, para que fuese su siervo. Y nos dice la Escritura que lo trajo para que usase una habilidad que David ni siquiera pensó era indispensable en su vida y que jamás pensó que Dios lo iba a utilizar para traerlo a la corte del rey. David sabía tocar el arpa. Y nos dice la Escritura que cuando buscaron una persona, le dijeron, he aquí que escuchamos que David, el hijo de Isaí, es un joven, mira lo que dice, como lo describen los siervos en el versículo 18. Sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Esa es la palabra más clave, y Jehová está con él. David tuvo que ministrar a las necesidades de Saúl. Dios le estaba enseñando que él necesita ser siervo antes de poder y servir antes de ser la persona que está en capacidad de ordenar a otros a cómo servir. Número 2, hermano, vemos que tuvo que utilizar estas habilidades
como tocar el arpa, que no tenía que dar a ver con ser rey para ser rey. Y hay veces que Dios nos permite aprender diferentes skills, nos da diferentes habilidades, diferentes formas, y nos permite aprender diferentes funciones y diferentes áreas para que nosotros podamos servir a nuestro Dios. Puede ser que Dios te enseñó un instrumento para que le sirvas. A mí me llevó a aprender negocios para que le sirviera. Y créeme que a través de los 35 años de ministerio que tengo, 33 años de ministerio que tengo, siempre he tenido que utilizar lo que Dios me enseñó en la escuela de negocios, en el ministerio de servicio a Dios. David estuvo sujeto a Isaí. Nota que dice la escritura que él estaba con David y fue Saúl le pidió a Isaí que por favor dijese que le enviase a David su hijo. Verso 19, y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Usted ve, Dios estaba poniendo en gracia a David en la presencia de Saúl. De hecho, cuando David va a enfrentarse a Goliat, en el capítulo 17, David fue a la guerra, no porque él quería ir, no porque él ya había sido ungido rey, no porque él era un hombre de guerra, como dice la escritura, que lo describieron los siervos de la escritura, sino que porque, verso 17 del capítulo 17 dice: porque Isaí le dijo a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. David fue a la guerra cuando se enfrentó con el Goliat, el gigante, porque su padre Isaí lo había enviado a la guerra. David estaba sujeto a su padre. David estaba dispuesto a estar en la corte del rey y regresar las ovejas. La escritura nos dice en el capítulo 17 que David había ido a Saúl, pero que había regresado a la guerra. Y es importante que entendamos esto, porque a veces Dios nos permite ir a un lugar y después regresar a servir. David estuvo sirviendo al rey, pero después tuvo que regresar a servir a su padre con las ovejas. Hermanos, es imprecioso lo que la escritura nos está enseñando acerca de David. David estaba sujeto al rey, pero David estaba sujeto también a su padre. David, hermanos, nos enseña la escritura que fue fiel en lo que Dios le estaba comisionando a hacer. Nos dice el capítulo 16, el versículo 23, que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Él era fiel. Por eso es que Saúl lo amó y le hizo paje de armas, hasta que la envidia se volvió a tomar y el orgullo y la arrogancia y la prepotencia volvieron a tomar control de su corazón. Nos dice la escritura que después él le hizo jefe de 1000. ¿Sabe algo, hermanos? Aquí hay un principio que es importante. En el versículo 21 dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. David llegó para tocar el arpa. Después lo hicieron paje de armas. Después lo hicieron el jefe de 1000. Después lo hizo su yerno. ¿Sabe una cosa? Antes de ser general, el general fue un soldado. Muchas veces queremos comenzar arriba. Dios nos dice que tenemos que empezar abajo. Todos los generales del ejército tuvieron que pasar por el entrenamiento militar, donde les gritaban, donde les esforzaban, donde les estaban poniendo disciplina y donde les enseñaron. Nadie comienza en la cabeza. Todos comienzan en la parte de siervo, en la parte de abajo. David comenzó como el que tocaba el arpa para Saúl. Dios tenía un plan.
Dios lo estaba enseñando. Dios estaba usando las habilidades que él tenía. Dios lo ayudó cuando estaba solo con el oso y con el león para poder enfrentarse al gigante Goliat. Pero fue Dios quien lo puso en gracia con David. Y David terminó siendo con David. Cuando terminó su servicio, regresó a su padre. Y siempre estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Nota el capítulo 17, el versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Oh, Dios estaba entrenando a David. ¿Sabe por qué? La Escritura nos dice en el Salmo 37, el versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. En Proverbios 3, 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbio 21, 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dios es el que prepara nuestro camino. Dios es el que nos permite atravesar las circunstancias en preparación a su servicio. Esto es parte del plan soberano de Dios. Así que hay 3 verdades fundamentales en este texto. Número 1, su llamado a servir es una obra de gracia. Número 2, su conocimiento no estorba su gracia. Y tu capacitación es conforme a su plan. Timothy Stackpole fue un bombero en la ciudad de Nueva York porque él entendía que su llamado era ser bombero. En el año 1998, el señor Stackpole, en un incendio, se quemó gravemente y estuvo fuera del servicio de bomberos. Cuando recuperó de sus heridas y sus quemaduras, su familia le dijo y sus amigos le instaron, le rogaron que se quedase para descansar, que se retirase, que ya él podía vivir con el retiro que había logrado y con la carrera que había desarrollado, vivir cómodamente el resto de su vida. Pero él entendía que su llamado era ser bombero. Así que aunque su familia y sus amigos le instaron, regresó a ser bombero en la ciudad de Nueva York. Tan pronto regresó, fue promovido al rango de capitán. En septiembre 11 sabemos que vino el ataque terrorista a los Estados Unidos. Timothy Stackpole entró a la segunda Torre Gemela justo a salvar vidas, a ayudar a personas que estaban en necesidad justo antes de que esta torre se desplomara. Él dio su vida cumpliendo con lo que él entendía era su llamado para la vida. Y yo me pregunto si tú y yo daremos nuestra vida para cumplir con el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Es un llamado de gracia. Dios conoce todas las cosas, pero no estorba esto, es que Él aplique su gracia. Y Él está preparando el plan para que nosotros recibamos todo lo que Dios tiene y te ha dado. Todo lo que estás aprendiendo es para su servicio. 3 verdades de aplicación y cerraremos en esta mañana. Número 1, Dios escoge soberana y personalmente a cada uno de sus siervos. Y número 2, Dios escoge por gracia. No por quién eres, ni por las habilidades personales, ni siempre porque siempre haces lo correcto y nunca pecas. Él te escoge por gracia. Y número 3, Dios ordena cada paso de tu camino para enseñarte las lecciones necesarias que te prepararán para una vida de servicio. Servirás tú a Dios en esta mañana. Harás consagración de tu vida diciendo: Señor, he estado apartado, pero sé misericordia de mí, sé propicio a mí. Ayúdame a reconocerte, me arrepiento, te pido perdón, restáurame y ayúdame a servirte, dando todo lo que tú me has dado para la gloria de tu nombre. Padre, te damos gracias en esta mañana porque, Señor, he compartido lo que pusiste en mi corazón para tu iglesia. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser fieles, sirviéndote conforme a tu llamado y a la oportunidad que tú nos das para servirte. En el nombre de Jesús. Amén.